Buenas familia, ¿sabes lo que se puede hacer con azúcar y garbanzos? Pues quédate a ver esta receta porque es fácil, económica y queda deliciosa, además perfecta para alérgicos a los frutos secos. Así que no te la pierdas, vamos al lío, que empezamos. Escurre un bote de garbanzos y lávalos. Después, sécalos un poco con papel absorbente. Para hacer nuestro postre o picoteo dulce, mejor dicho, vamos a necesitar solo estos tres ingredientes: garbanzos, azúcar y agua. Colocamos una taza de azúcar en la sartén. Estos vasos tienen la misma capacidad que una taza, 250 mililitros, una de azúcar, un tercio de agua y una de garbanzos, en mi caso 200 gramos. Y opcionalmente podéis ponerle una cucharada de semillas de ajonjolí para darle ese toquecito crunchy. Vamos a colocarlo al principio a fuego fuerte para que vaya tomando temperatura y vamos a mover con cuidado. En 10 minutos tenemos prácticamente el agua evaporada, pero hay que seguir un poquito más, sin parar de mover siempre. Llevan 15 minutos, está prácticamente todo el agua ya evaporada. Vamos a bajar a fuego medio y vamos a seguir moviendo sin parar. En este punto que el azúcar está ya seco, sin agua, vamos a retirarlo un poquito del fuego y fuera del fuego vamos a seguir moviéndolo un poco. Esto es para que el azúcar se pegue. Y ahora ya lo devolvemos de nuevo al fuego. Y en el fuego ahora vamos a esperar un poquito a que caramelice un poco el azúcar y le dé ese color tan característico tostado de las garrapiñas. Lo que consigo al no moverlos, mirad, es que se forme ahí un caramelo tostadito. Vamos a dejarlo un poquito más. Y ahora en apenas 5 minutos más, que ya veo caramelo por muchos sitios, lo que hago es retirarlo de nuevo del fuego y fuera del fuego lo movemos para que ese caramelo se pegue. Colocamos de nuevo un poquito más al fuego y de nuevo en el fuego no lo vamos a mover, pero siempre vigilando que el caramelo no se nos queme. De nuevo podéis observar que ya tenemos caramelo abajo formado. Vamos a retirarlo un poquito para que no se siga cocinando y fuera del fuego vamos a mover. Este proceso lo podéis repetir tantas veces como queráis hasta que alcancen el color de la garrapiña como os gusten, más doraditas, más tostadas, más oscuras, a vuestro gusto. Bueno, pues en este punto ya elegís si os gustan así o las ponéis un poquito más. En un plato o en una bandeja con un poquito de papel de hornear para que no se peguen. Cuando tengamos ya nuestra garrapiña al gusto las vamos a esparcir. Así un poquito con la misma espátula para ayudar a que no se peguen. Y las vamos a dejar que enfríen por completo. Las mías han estado exactamente en la sartén 35 minutos. Y una vez que esté frío, a disfrutarlas. Es una receta perfecta para todos aquellos alérgicos a los frutos secos y que os gusten las garrapiñas. De verdad, es un acierto seguro porque están deliciosas y muy crujientes. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Yo no paro de comer y nos vemos como siempre en la próxima receta fácil y deliciosa como esta.